Señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en esta nueva temporada de Despierta RD y en esta nueva temporada nuevos y mejores invitados nos acompañarán cada día para hablar de los temas de mayor interés a nivel nacional e internacional. Y se estrena en este set de este día, aquí en Despierta, este lunes, abriendo esta mañana, abriendo esta nueva temporada, el doctor Rafael Alburquerque, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y ex vicepresidente de la República Dominicana. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Y ya estamos despiertos, así que... Despierto, lo Qué bueno, despertamos doctor, tempranito. qué bueno. ¿Cómo están las labores actualmente de la Fuerza del Pueblo? Sobre todo porque vemos la actividad continua del doctor Leonel Fernández y me imagino que de ustedes todos los que le acompañan. Sí, cómo no, yo creo que como organización política es realmente un verdadero fenómeno en lo que significa crecimiento. En apenas unos años, la Fuerza del Pueblo se ha constituido en un partido mayoritario. Y para mí que he tenido la experiencia con el viejo partido, el PLD, yo recuerdo que cuando nosotros nos constituimos teniendo una figura como el profesor Juan Bosch, esa figura emblemática del profesor Juan Bosch, en las primeras elecciones apenas alcanzamos el 1% y nos costó muchísimo ir creciendo como partido político. Y sin embargo, con la Fuerza del Pueblo, cada día que pasa, y lo vemos en los medios de comunicación, toda la semana, el expresidente de la República y presidente de nuestra organización está juramentando nuevos miembros. Este fin de semana en La Romana, la que fue senadora en 2 ocasiones por la provincia, Amarilis, pues ha venido a juramentarse a la Fuerza del Pueblo. Julio Romero en Santo Domingo Este y su esposa ambos fueron exdiputados. O sea que es un fenómeno que lo vimos también recientemente, hace apenas 15 días, en Santiago, donde también hubo una juramentación masiva y a donde el compañero Leonel Fernández fue recibido por los sectores más representativos de la sociedad ciudadeña. De manera que es realmente un fenómeno la Fuerza del Pueblo. Doctor, ¿se pudiera decir entonces que la Fuerza del Pueblo pudiera convertirse en el dolor de cabeza para el PRM y su candidato para el año 2024? Mire, yo creo que ya, desde ya, es el partido que va a competir con el PRM en el 2024. Doctor, el caso de los partidos, hay una tendencia global de no necesariamente ser tan masivos como antes, acumular, en el caso del PLD, 2 millones de miembros activos. Vemos el PRM que siendo un partido en el gobierno tiene menos de medio millón de miembros. En el caso de la Fuerza del Pueblo, creo que andan por los 600,000, 700,000 miembros en la actualidad. O sea que hay como cierta resistencia de parte de la población a acceder a los partidos. ¿Eso ocurre en el caso de la Fuerza del Pueblo o usted lo observa como un fenómeno en todos los partidos de la República Dominicana? Mira, depende vamos a decir, de la estructura que persigue cada partido. Hay partidos que son partidos de cuadro, otros que son partidos de masa. En el caso nuestro es una combinación de lo que es la militancia del compañero o la compañera que tiene que hacer una labor dentro del partido y el que es, vamos a decir, miembro simpatizante del partido. Pero nosotros sí estamos en una campaña que está abarcando todo el año para terminar este año con 1 millón de afiliados. 1 millón de afiliados en que obviamente habrá pues la mitad o tal vez un poco más que serán miembros activos, militantes, que tendrán no solamente derechos, sino también deberes que cumplir, y otros que no serán tan activos, pero que van a tener los mismos derechos que los militantes que trabajamos cotidianamente en el partido. Pero a todos no le podemos pedir ese trabajo porque es obvio, hay mucha gente que tiene una profesión muy demandante, obreros que no pueden ocuparse diariamente de la actividad política, en fin, la mayor parte de la población pues tiene necesariamente que buscarse la forma de poder sobrevivir y de mantener su familia. Pero sí vamos a tener
de ese millón un núcleo que va a estar trabajando cotidianamente, diariamente, por la organización política. Usted sabe que Gilbert preguntaba si la fuerza del pueblo se convertiría en el dolor de cabeza para el gobierno, pero yo me iría más a algo que conversábamos hace un rato en la mesa y era de las encuestas. Ustedes están manejando encuestas, están realizando para ver cómo va creciendo la positividad, la favorabilidad de la fuerza del pueblo en relación a lo que está pasando actualmente con el gobierno. No, mira, siempre realizamos encuestas, pero en estos momentos lo que estamos es embarcados en todo lo que es la organización, la estructura del partido, que es un trabajo muy arduo, porque no solamente es afiliar, hay que crear los organismos, hay que establecer los organismos de base, hay que establecer la organización en torno a las mesas electorales también. Entonces, después que hagamos todo ese trabajo, entonces podemos evaluar realmente el crecimiento, si lo sabemos por el padrón del partido, cómo va creciendo, pero ya la simpatía extra partido, eso hay que medirlo en una encuesta y eso lo haremos, bueno, pues probablemente una vez que terminemos este trabajo. Doctor, yo quiero entrar con usted, no sé si Loreni tiene otros sobre la parte institucional del partido, pero quiero conocer de usted la situación ahora mismo que está viviendo la población dominicana. Hay un temor por un recrudecimiento de la violencia en la República Dominicana. Ayer un padre, un sacerdote que se pronunció frente al presidente de la República pidiendo que se enfrente esto. Sí, mire, yo creo que se le ha ido de las manos a las autoridades, a la fuerza policial, y lo vemos en una preocupación de la gente de a pie, de la gente común y corriente de la República Dominicana. Hay temor en los barrios de salir. Ustedes mismos ahora antes de este programa pasaban un video. Sí. Eso está recorriendo por todas las redes. Y no es solamente esa imagen, son imágenes sucesivas. Entonces, bueno, hemos visto en San Jerónimo, por ejemplo. Claro. Ahora, la policía anuncia, no, ya estamos patrullando. Bueno, pero es poner el dicho dominicano, poner el candado después que nos roban. Y la policía tiene que ser preventiva. Tiene que ser preventiva, no resolver el asunto, aunque sea 24 horas después del palo dado, porque después del palo dado ni Dios lo quita. Eso es así, Entonces, eso es así. Lo importante es prevenir. Ese patrullaje tiene que ser continuo, tiene que ser constante. Yo he visto al ministro del Interior y se lo aplaudo. No estamos trabajando en un plan de seguridad en Cristo Rey. Bueno, podrá disminuir la delincuencia en Cristo Rey, pero mientras tanto, los que están en Cristo Rey se desplazan. Entonces, pero que la policía no tiene recursos. Dice un informe de la ONU recientemente, este fin de semana, que no tiene recursos, no tiene personal. Y dice el ministro de Interior y Policía que no hay cuarto para enfrentar la delincuencia. Entonces, bueno, ¿qué pues vamos a hay que buscarlo. Igual el Ministerio Público también si está habilitando. Si no hay dinero hay que buscarlo, porque han hecho préstamos. Nos vemos endeudados. El 72% del presupuesto nacional se está pagando ahora en deuda pública. De manera pues que no hay que descuidar. Así como se ha hecho un trabajo en todo lo que tiene que ver con la pandemia y se han enfocado los esfuerzos en la pandemia, bueno, de esa misma manera hay que también tomar, el gobierno no es solamente una determinada área, el gobierno es mucho más complejo. El gobierno es salud, el gobierno es seguridad ciudadana, el gobierno es obras públicas, es decir, no hay que meter todos los huevos en una sola canasta. Y la alimentación, doctor, porque fíjese que ese es otro tema, bueno, la gente está gritando por el tema ese es el otro de los precios elevados de los productos de primera necesidad. Dicen que esos precios no se han elevado tal, lo dice el gobierno, que las cifras que están siendo distintas, yo he visto en varias ocasiones y lo hemos visto aquí, el doctor Leonel Fernández, de hablar del precio del pollo, por ejemplo, pero ¿es o no es una realidad? Pero claro que es una realidad y lo sienten los bolsillos de las amas de casa. Óigame, el gobierno ha dicho, no, es una inflación importada, es decir, nos viene de fuera. Es evidente que la pandemia ha provocado una inflación a nivel mundial. En los propios Estados Unidos hay inflación. Pero cuando tú tomas las estadísticas, los números de la inflación en América Latina, pues somos el tercer país
de mayor inflación en América Latina. Entonces, ¿por qué no tenemos una inflación como el resto de los países de la región? De 2, 3%, no hemos tenido una inflación de 10.3%, solo superada por Brasil y Argentina. Entonces, hay un componente interno, no solamente externo, hay un componente interno y eso obviamente hay que manejarlo. Nosotros tuvimos 8 años en el gobierno con Leonel Fernández. Bueno, y cuando veíamos que el precio de un artículo de primera necesidad iba a aumentar, ¿qué hacíamos? Lo subsidiábamos para evitar el aumento. Yo recuerdo que en uno de los años que estuvimos en el gobierno hubo una superproducción de arroz y ahí ya el problema no era la población en sí, sino los productores que quebraban. Bueno, ¿y qué hicimos? Bueno, comprar el arroz y tratar de colocarlo entonces, el excedente en el exterior, tratar de colocarlo para que no fueran a quebrar los productores, porque si quebraban entonces más adelante. Medidas preventivas. Claro, y vamos a tener entonces un problema de precio más adelante. Doctor, el caso de la corrupción es un problema que afecta, que está entre los principales tópicos. Gilbert señaló delincuencia, Loreni señaló alimentación, acceso a la comida, pero la corrupción siempre está en el top 3. En el caso suyo, nunca se ha visto el nombre del doctor Rafael Alburquerque vinculado a un hecho de corrupción, pero hay otros compañeros de su partido que siempre son señalados, y no solamente de su partido, en el litoral político completo, todos los partidos tienen su oveja negra en términos de corrupción. ¿Cómo usted, que es un referente de ética, puede plantear la solución a este problema que afecta a tantos dominicanos? Sobre todo se mira la pública, pero también el sector privado hay. Sí, mira, yo creo que lo fundamental es el ejemplo. Si hay sanción, entonces uno va dando el ejemplo. Nosotros tenemos que tener pues, una justicia mucho más activa, una justicia que responda mucho más rápidamente, un ministerio público, y ahí volvemos de nuevo el problema del presupuesto, un ministerio público con los recursos necesarios para perseguir la corrupción, y no solamente perseguirla, porque bueno, cualquiera la puede perseguir, hay que buscarse las pruebas. Los que hemos ejercido la profesión de abogado sabemos que no basta tener razón, es necesario también tener la prueba, tú tienes que probar, porque la inocencia se presume, entonces hay que indagar, hay que buscar las pruebas, presentarlas a los jueces para que haya sanción y que se sancione la corrupción. Cuando hay ese ejemplo, pues lógicamente comienza a decrecer, porque uno dice, bueno, si le robo al Estado voy preso. Pero yo siempre lo he dicho y es una de mis preocupaciones. Si no hay un ejemplo, ¿qué pasa con esos jóvenes? Con esos jóvenes que van surgiendo ahora. Dicen, bueno, pero si fulanito de tal era un tipo pobre y se enriqueció en el gobierno, pues yo voy a hacer lo mismo. Porque a mí no me sancionan, a mí me consideran un gran señor. ¿Y voluntad te ha faltado? ¿Voluntad política? Incluso, yo no creo que ha faltado voluntad política. Yo creo que nosotros tomamos, como gobierno que fuimos, impulsamos toda una serie de leyes para combatir la corrupción. Lo que tal vez ha faltado es la acción enérgica que debe haber de parte, por un lado, del Ministerio Público y por otro lado, de la justicia. Pero hay que dar el ejemplo y el ejemplo es la sanción. Hay que combatir, por tanto, la corrupción sancionando, que no haya impunidad. Porque de lo contrario, yo recuerdo, Arturo Uslar Pietri no es un referente para los jóvenes como ustedes, pero fue uno de los grandes intelectuales venezolanos. Y Arturo Uslar Pietri, en esa corrupción que había en Venezuela, llegó un día de decir, yo voy a formar el partido de los pendejos. ¿Por qué? Porque entonces al que es honesto, al que es serio, no lo califican de serio y honesto. Doctor, a propósito de eso, doctor, de corrupción, el presidente de la República ha planteado 12 reformas y ha propuesto un diálogo en el que los partidos han acudido y se han comprometido a apoyarlo. Pero hay un punto importante ahí que es la modificación a la Constitución de la República. Usted fue uno de los que levantó la bandera
para oponerse a una modificación constitucional. El presidente quiere que la figura del Procurador General de la República no exista, que se elimine y que sea el procurador escogido, no se sabe de qué forma porque no lo han planteado todavía. ¿Usted qué entiende, doctor, en este caso? ¿Usted está de acuerdo en apoyar esta modificación constitucional en este momento? Mire, yo creo que apoyar una modificación de la Constitución, una Constitución que es del 2010. Sí. Vamos a dejar que madure, vamos a dejar que se desarrolle. Todavía faltan leyes. Ni adolescente A más de todavía. 10 años de publicada, de promulgada, de estar en vigor, todavía hay leyes que tienen que complementar esa Constitución. Entonces vamos a dejar que ya madure, que se desarrolle y más adelante veremos. Pero si lo que se quiere es, porque hay independencia, o sea, el Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 170 de la Constitución, tiene autonomía financiera, tiene autonomía funcional, presupuestaria. Entonces es independiente. Lo que se busca es realmente que el procurador, no tanto independencia, sino que no sea nombrado por el presidente de la República, porque lógicamente, si va a combatir la corrupción administrativa y ha sido designado por el presidente, posiblemente diga, no, yo no voy a meterme a perseguir y a combatir la delincuencia de la persona del gobierno. ¿Usted está de acuerdo que no dependa del nombramiento del Poder Ejecutivo? Bueno, esa ha sido la propuesta, bueno, fenómeno, pero busquemos la fórmula de cómo se va a nombrar ese procurador. Porque hay un detalle que no se han dado cuenta, y es que en la propia Constitución se le atribuye al Procurador General de la República el diseño de la política contra la criminalidad. O sea, y la política contra la criminalidad no solamente lucha contra la corrupción, es lucha contra la trata de blancas, es lucha contra el narcotráfico, es lucha contra el terrorismo, es lucha contra la delincuencia en general, es lucha contra la sedición frente a las autoridades. Entonces, esa política, ¿quién la coordina? La política en general. La política de salud, la lleva el Ministerio de Salud. La política laboral, el Ministerio de Trabajo. Pero quien la coordina, quien la conduce, quien la dirige, es el jefe de gobierno, que es el presidente de la República. Entonces, por esa razón, en muchos países hay un Ministerio de Justicia distinto al Ministerio Público, que se encarga únicamente de ejecutar esa política. Entonces, quitarle al presidente de la República la designación del ministerio, decirle, usted no puede dirigir la política de lucha contra la criminalidad. Doctor, ahí... Es complicado. Es complicado. Entonces, nosotros lo que planteamos es, bueno, busquemos un mecanismo que sin necesidad de modificar la Constitución permita que el procurador pues sea designado por otro órgano que no sea el presidente de la República, pero en la lucha para la corrupción solamente. Perdóname, Cristian. Doctor, ahí mismo, para no salirnos mucho del tema, en el tema de la reforma y la lucha contra la criminalidad, el gobierno se ha embaucado en plantear el tema de la seguridad ciudadana en la reforma del Consejo Económico y Social, y paralelo a eso tiene designada una comisión encabezada por el Poder Ejecutivo para asumir el mismo asunto. Pero en ninguna de ambas se ha tomado al Ministerio Público en cuenta para definir esa política contra la criminalidad, conforme a lo que uno percibe, a lo que uno asume. Eso ha quizás sido parte de este resultado que vemos hoy día con el tema del aumento de la delincuencia, del aumento de los robos, de cada uno de esos hechos que se presentan. Mira, es probable, o sea, es muy difícil decirlo porque estaríamos en el campo de la especulación, pero no hay duda de que ha habido como un descuido, vamos a decir, no se han diseñado las políticas, no solamente es el Ministerio Público el que tiene que intervenir, hay otros ministerios, el mismo plan de seguridad ciudadana no solamente abarca todo lo que tiene que ver con la lucha contra la criminalidad, la propia
la propia pobreza, la miseria, todo eso induce a una delincuencia barrial que tiene también que ser combatida no solamente por la persecución policial, sino también por otras acciones de gobierno. Doctor, O sea que- perdóname, Loreni, porque me quedé con la inquietud. Doctor, el temor de ustedes es que en esa modificación constitucional se metan gatos por liebre ahí, porque ayer decía Roberto Rosario que posiblemente uno de los objetivos principales era modificar el artículo 37 con relación al tema del aborto. Otros plantean que debe de incluirse en la Constitución que voten los militares. O hubo otra cosa que se... Eliminar el transitorio. Sí, que se introduzca ahí dentro. Otro dice que pudiera haber un acuerdo con Danilo y habilitarlo. ¿Sería posible algo así, doctor, en estas circunstancias en Mira, nuestro país? Cualquier cosa es posible. Después que tú convocas a la Asamblea Revisora, como se llama, Sí. aun cuando el proyecto de ley de convocatoria lo limite, la Asamblea es soberana. Sí. Y te amplían entonces los campos de acción. Y ahí puedes cambiar cualquier cosa. Y ese es el temor que nosotros tenemos. Ese es el temor. Un temor de que vayan pues a cambiar, a modificar totalmente una constitución que acaba prácticamente, me va a decir, no, fue en el 2010. Bueno, pero los tiempos legislativos son mucho más Pero Danilo amplios. la modificó en el 15. Pero fue un solo artículo. Realmente es una constitución que ha sido... Un solo artículo y duró 4 sentados. Sí, Y quería 4 más. cuatro, Él quería modificarlo otra vez. 4 más. Y el temor puede quedó ser... cuatro más sentados y Sí, quería y cuatro quería más. Por cuatro eso, más, y el temor es que Danilito. se Pero pueda sí, eliminar ese transitorio tal vez por parte de la Pero no población. solamente eso, es muchísimo. Yo vi al Partido Reformista diciendo hay que unificar las elecciones. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, es una constitución que ha sido, bueno, todos los juristas españoles dicen que es la constitución más avanzada de América Latina. Lo ha dicho el presidente del Constitucional, sí. Lo ha dicho. Sí, entonces Trevejino, que es uno de los grandes juristas españoles, pero varios juristas más españoles, juristas latinoamericanos, todos están realmente pues bien impresionados por la reforma del año 2010. Hay otra reforma, doctor. Entonces es una caja de Pandora que vamos a abrir. Sí, hay otra reforma y es la reforma fiscal que también se está anunciando, Ay, que ay, es ay, un ay, tema ay, que se tiene, míralo. Me cambia la reforma Mira, fiscal mira, por la mira constitucional. Y hay solamente, otra de la que él óyeme, conoce mira más la aún. forma en la Ay. que él no ha respondido y ya como que... Ay, ya doctor. El tema de la reforma fiscal, para cualquier persona en República Dominicana y en cualquier otra parte del mundo, miren lo que pasó con Iván Duque y Colombia, es que siente que la gente dice, es aumento de los impuestos. Entonces, en un país donde yo pago impuestos para tener carreteras, para tener seguridad, para tener salud, para tener educación, para tener otras cosas, y a mí me falta, yo no entiendo que sea correcto la reforma que aumente. Sin embargo, el presidente dice que no necesariamente tiene que ser para aumentar. Eso no lo dijo el presidente Abinader hace unos días aquí a Grupo Telemicro. Entonces, no necesariamente tiene que ser para un aumento y está contemplado en la Ley Nacional de Desarrollo, el tema de la reforma. ¿Es o no correcta la reforma fiscal integral? ¿Es o no, o va a tener o no el apoyo de la Fuerza del Pueblo, el presidente Luis Abinader y No, el mira, gobierno? nosotros tenemos que ver qué es lo que van a presentar. Porque cuando el presidente dice, bueno, no necesariamente es aumento. ¿A qué apunta? Lo que dijo aquí mismo en Telemicro. Bueno, a lo que se llama el gasto tributario, es decir, vamos a suprimir exenciones impositivas. Ahora, ¿cuáles son las exenciones? Tenemos que saber. ¿Por qué? Porque tienes el ITEVIS. El ITEVIS que pagamos todo, el 18%, pero el 54% de las exenciones provienen del ITEVIS. ¿Por qué? Porque no está grabado ni el pollo, ni el arroz, ni el aceite. ¿Van a quitar esas exenciones? Porque si la quitan, aumenta escandalosamente el precio de los artículos de primera necesidad. Hoy en aumento, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a quitar esas exenciones? Eso es imposible. Claro. Eso es imposible y nadie quiere en O sea, la República. es imposible eliminar las exenciones que hay hasta ahora. Esas exenciones del INTEVI, yo no creo que nadie en la República Dominicana, en su buen juicio, ¿Y las otras exenciones? quiera quitar esas exenciones. La de los sindicatos, empresarios, entre otras. Esa usted Bueno, la... eso hay que estudiarlo. La de los ver. ricos, la de los ricos. Hay que Doctor, estudiarlo. de los ricos. Doctor, Eso hay que estudiarlo. Ahí para leer. A ver cuáles son esas exenciones. Por ejemplo, yo he oído hablar de, hay que quitar las exenciones de lo que tiene que ver con El transporte. la energía eléctrica. Bueno, sí,
Se puede quitar a esas empresas. Ahora, eso incrementará el precio de la energía Doctor, eléctrica. usted que sabe mucho de leyes laborales, rápidamente nos quedan, ¿cuánto? 30 segundos. Pero yo creo que no va a dar mucho tiempo, doctor. Dame hablar menos para que usted pueda desarrollarlo en poco tiempo. Las cancelaciones, doctor, usted que conoce de la parte laboral, la gente está vuelta loca, pero no le entregan su dinero a la gente. Por eso, ese es uno de los grandes problemas. Están tirando a la gente a la calle y no le pagan sus prestaciones laborales. Entonces, si el gobierno no tenía dinero para pagar, no haga las cancelaciones. Espere que usted tenga el dinero para hacer las cancelaciones. Entonces, si es que quería sacar, ¿Cómo ponen los compañeritos? si es que entendía que toda esa gente, por ser del partido que gobernaba anteriormente, había que sacarlo. Doctor. Y yo creo que es un error porque muchos son empleados de carrera que son buenos técnicos que hay que mantenerlos. Me atrevo a robarme 30 segundos que me lo descuenten, porque hablar de reforma laboral implicaría temas de cesantía, de seguro de desempleo, de las prestaciones laborales, todos esos temas que la gente trata de no tocarlos, de fondo de pensión en el tema de la seguridad social. ¿Qué sugiere un señor como usted, con tanto conocimiento en el área laboral en este sentido? Bueno, yo creo que habríamos que hacer un programa. Que no le dan 30 segundos. Para poderte responder. No, Pero tópicos. no, pero No, vamos también es otra de las reformas complicadas porque las organizaciones sindicales se oponen, lógicamente, a todo lo que tiene que ver con la supresión o la limitación del auxilio de cesantía. Muy bien. Mire, queremos agradecerle muy especialmente su participación esta mañana con nosotros, estrenando este nuevo set de Muchas Despierta. gracias.